Esperemos a que se empiece a grabar mucho. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Empecemos con la teoría un poquito. Miren, el sistema patobiliar es parte del sistema gastrointestinal. Eh, Realmente yo lo considero como un sistema que pues, es bastante sencillo, ¿verdad? Pero hay muchos detallitos que aprender, pero creo que es bastante sencillo. Entonces espero que no se nos complique mucho como los otros temas que vienen, algunos que sí son un poquito más complicados. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es la bilirrubina? Básicamente la bilirrubina es un pigmento. Entonces resulta que esta bilirrubina siempre se obtiene a partir de los productos de descomposición de la hemoglobina. Y la bilirrubina pues forma parte de la bilis, que básicamente es un líquido que se secreta en el hígado. Y este líquido participa en la digestión, especialmente en la descomposición de las grasas o de los lípidos. Entonces ustedes bueno, en anatomía seguro verán que obviamente la producción de la bilirrubina, perdón, de la bilis sucede en el hígado y luego pues este líquido se almacena en la vesícula biliar y luego pues obviamente se va secretando conforme va siendo necesario, ¿verdad? Si se recuerdan que vimos hace un par de semanas la hormona CCK, ¿se recuerdan de la colecitoquinina? Esa básicamente lo que hace es favorecer la secreción de la bilis. ¿Cómo? Pues favorece la contracción de la vesícula biliar. Entonces, pues aquí vamos enlazando un poquito lo que vimos anteriormente. Entonces, la bilirrubina tenemos dos tipos. Tenemos la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. O ustedes la pueden encontrar como conjugada o no conjugada según pues, donde lo lean. La idea de esto es entender cuál es la diferencia entre las dos. Ahora, básicamente la bilirrubina directa o conjugada es una bilirrubina que es soluble. Entonces, esta bilirrubina prácticamente se logra excretar fácilmente. Y luego tenemos la bilirrubina indirecta, que es una bilirrubina que es insoluble totalmente. Cuando tenemos un componente insoluble, ya sea bilirrubina u otro componente, estos generalmente se unen a albúmina y suelen ser liposolubles, o sea, son insolubles pero en agua. Entonces, cuando tenemos un exceso de bilirrubina indirecta, puede ser muy peligroso, ¿verdad? Porque especialmente en neonatos, generalmente la bilirrubina indirecta, por ser liposoluble, se puede depositar en el cerebro y ocasionar un cuadro clínico que se llama kernicterus. Y eso pues provoca daño al neonato totalmente irreversible. Entonces, pero básicamente es porque esta bilirrubina es insoluble en agua y por lo tanto es liposoluble. Em, ¿Cómo se forma la bilirrubina? Entonces aquí tenemos este pequeño esquema. Básicamente todo inicia con la destrucción de los eritrocitos. O sea, generalmente, recuérdense que los eritrocitos pues tienen una vida media, ¿verdad? O sea, tienen más o menos 3 a 4 meses de vida media. En niños, en neonatos es un poquito más corto ese tiempo. Y lo que se forma a partir de la destrucción de eritrocitos es el hemo, ¿verdad? Entonces el grupo hemo básicamente pasa una serie de reacciones que a mí no me interesa que sepan, ¿verdad? Pero que seguramente van a ver en teoría, que es como biliverdina, etcétera. La cosa es que se forma bilirrubina indirecta. Aquí vemos cómo se une albúmina para ser hidrosoluble y luego pues se conjuga por esta enzima que se llama UDP, glucuronosiltransferasa, ¿verdad? Pero vamos a llamarle UDP para dejarlo más sencillo. Esto sucede en el hígado y ya la bilirrubina conjugada, vemos acá que es el hidrosoluble, se transforma en urobilinógeno en el lumen intestinal y luego pues ya puede seguir otras vías, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría se excreta ya sea por las heces o se excreta eh, a nivel renal. Lo que se vuelve a reabsorber llega otra vez al hígado y se repite el ciclo, digamos así. Pero generalmente
digamos, la bilirrubina no debería mantenerse en el torrente sanguíneo. O sea, y no. O se excreta o se regresa al hígado para reciclarse, pero no debe de regresar al torrente sanguíneo, porque si no, pues, como les digo, podemos generar muchos problemas. ¿Alguna duda con este esquema? Es bastante sencillo, ¿verdad? Pero solo es de comprender algunos pasos clave aquí. ¿Alguna pregunta? No sé si ya lo vieron en la Entonces, parte teórica. no, todavía no. Entonces, cuando se une la bilirrubina no conjugada, pero ya con la albúmina, se une con el UDP, pero después de esto, ¿qué sucede cuando se une con este? Generalmente la bilirrubina, o sea, el complejo de albúmina, mira, tú lo que tienes que entender primero es que la albúmina solo es como una forma en que la bilirrubina no conjugada puede transportarse, porque recuérdate que los componentes liposolubles, o sea, no hidrosolubles, les cuesta mucho transportarse en la sangre. Entonces, al unirse a albúmina es como la forma más sencilla donde sí lo pueden hacer. Y una vez que esta bilirrubina no conjugada unida a la albúmina llega al hígado, ahí ya la enzima la conjuga y ya la vuelve totalmente hidrosoluble. No sé si esa era tu duda. Sí, gracias, eso era. O sea, la albúmina, míralo como un taxi, por ejemplo, que te va a llevar de un sitio a otro. Em, y la idea es llevar la bilirrubina no conjugada al hígado para que ahí lo conjugues y se transforme en hidrosoluble. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, cuando tenemos un exceso de bilirrubina, ya sea conjugada o no conjugada, generalmente tenemos ictericia como una manifestación clínica importante, que es coloración anormal de la piel, y generalmente se nota mucho en las escleras, ¿verdad? Hay una imagen aquí del lado, del lado izquierdo, donde ustedes ven que se mira como amarillita la esclera, ¿verdad? Pero generalmente esa es una de las manifestaciones más comunes. Yo creo que nos vamos a... Esperen mucha, solo quiero ver aquí. No, vamos a pasarnos al caso. ¿Qué diapositiva vamos? Vamos por la 9. Nos vamos a pasar al caso porque solo les quería mostrar eso de teoría para mientras. Entonces, bueno, yo les pasé un caso clínico bastante sencillo, creo. Entonces vamos a revisarlo. Entonces tenemos un paciente masculino de 54 años, que es casado, originario y residente de la ciudad de Guatemala, es albañil, y viene por hematemesis de 3 horas de evolución. ¿Alguien sabe qué es hematemesis? Vomitar sangre. Es, ¿Perdón? Vomitar sangre. Ah, sí, vomitar sangre, exactamente. Eh, entonces, viene por vómitos con sangre de 3 horas de evolución. Resulta que el paciente dice que hace aproximadamente un año él empezó a observar que su piel se empezó a tornar de color amarillenta. Su abdomen incrementó de tamaño, también ha sentido fatiga, pero hace 3 horas empezó con episodios de hematemesis, por lo que decide consultar con nosotros. Eh, Antecedentes importantes, patológicos, tuvo hepatitis B hace un año, traumáticos, fractura de brazo izquierdo a los 16 y adicciones, solo refiere consumo de alcohol ocasionalmente. ¿Qué les llama la atención de la historia de la enfermedad y los antecedentes del paciente? ¿Qué les parece importante por ahí? La hepatitis tiene que ver con la ictericia, tal vez. Ok, sí, podemos vincular la hepatitis con la ictericia. ¿Algo más? La posible el abdomen incrementó patomegalia de por el tamaño. incremento del tamaño del abdomen. Sí, generalmente cuando tú tenés un incremento del tamaño del abdomen, eh, hay que descartar que eso no sea por ascitis. No sé si alguien ha escuchado el término de ascitis antes.
La patomegalia sí te puede provocar un incremento del tamaño del abdomen, pero tenía que ser demasiado grande. Entonces, generalmente la patomegalia es más que todo se palpa, no se observa, digámoslo así. Em, pero cuando tú tenés un problema llamado hipertensión portal, ya vamos a decir qué es. Generalmente ahí sí puedes tener incremento del tamaño abdominal, pero es por ascitis. Que básicamente la ascitis es acumulación de líquido dentro del peritoneo. Entonces, si tú tienes mucha acumulación de líquido, el abdomen parece como que, no sé, como que el paciente estuviera embarazado, pero es ascitis. No sé si habían escuchado el término antes, ¿no? No, la verdad Sí, no. oh, yo lo encontré en preguntas del caso, o sea, investigaba las preguntas del caso y sí me aparecía el término ahí. Ah, ok. Bueno, pero Yo si tenían también, duda de qué es básicamente doctor, acumulación de líquido intraperitoneal, ¿sí? pero la ascitis podría estar relacionada con, por ejemplo, algún tipo de cáncer de cervix, ¿no? Eh, Depende. Si tenés ¿saben qué? Vamos a hablar de citis de una vez. Espérense. Te voy a explicar por qué. Sí, es que yo lo escuché en una mujer que tenía cáncer de cervix, pero por eso. Sí puede pasar, pero madre, ¿dónde está mi? Bueno, no importa. Eh, Vamos a verlo rapidito y si nos da tiempo. Vamos a que se cargue esto. Sí. Yo pensé que tenía descargado el. Es raro. Generalmente tengo descargadas las. Tenía un pizarrón aquí, pero jodido se estará. No voy a descargar uno. Ya no existe ese pizarrón. Pues ya se cargó el otro. Ah, perdón mucha, pero estos no sé por qué siempre se tarda tanto este. Ay, no, no vamos a descargar cualquiera de estos. Eh, Doctor, a mí ya me cargó el pizarrón, pero no sé si ¿Ya te cargó? A ya. mí también. A mí también. No me aparece a mí mucho. Miren, me aparece como dando vueltas, nada más. O sea, ya descargó. Pero ¿saben qué? Tal vez si lo vuelve a abrir. Sí, eso voy a hacer. ¿Qué pizarrón? Vamos a ver. Le vamos a dar 20 segundos porque voy a descargar yo uno. Ay, no. No sirve ese pizarrón mucho. Ahorita voy a poner uno, no se preocupe. Para más a descargar este más rápido.
Doctor, ¿y bloc de notas? No sé si se puede pintar ahí. Ah, sí se puede, va. Yo sí lo he hecho. Tienes razón. Sí. Espérate, ahorita ya descargué el otro. Tienes razón. Pinche blog de notas. Vamos a usar eso. Ahí te lo voy a abrir. Notas, aquí está. Ah, sí, aquí está. Gracias. Bueno, perdimos un minuto ahí, pero está. Bueno, entonces, se mira ahí, ¿va? Sí, se mira. Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces, miren, pues imagínense que aquí tenemos el hígado, ¿va? Pues aquí es el hígado. El hígado generalmente tiene una circulación portal, que básicamente es la conexión de aquí, la vena porta. Aparte tiene la vena hepática y luego está la arteria hepática también, pero bueno, eso, dejamos solo la vena porta. La vena porta recibe sangre de todo el sistema gastrointestinal, o sea, mejor dicho, el hígado a través de la vena porta recibe sangre de todo el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Entonces recibe sangre de la vena esplénica, acá, recibe sangre de la vena mesentérica superior y bueno, de la vena gástrica y bueno, hay un montón de sangre. Entonces, dejémoslo así nada más, no vamos a entrar aquí en detalle. La cosa es de que si el hígado, por alguna razón, está con cirrosis, es decir, un hígado que se dañó porque, por ejemplo, el paciente es alcohólico y ha tenido demasiados episodios de hepatitis alcohólica, o por ejemplo, que el paciente tenga hepatitis C o hepatitis B, y ese generalmente la hepatitis B les puede provocar cirrosis, pero a largo plazo, aquí yo puse un año nada más, pero 10 años, 15 años de tener hepatitis B y nunca tratarla, igual a hepatitis C. Si el hígado está cirrótico, o sea, todo como fibrosado, eso quiere decir básicamente como con fibrosis, la sangre que va a fluir a través de la vena porta es un poquito complicado que fluya. O sea, es difícil que pase a través de los sinusoides hepáticos. Entonces, resulta que aquí, dentro del sistema portal, se incrementa la presión hidrostática. ¿Se recuerdan cuando vimos eso? Entonces, ese incremento de la presión hidrostática favorece la salida de agua o plasma hacia el peritoneo, ¿verdad? Entonces, tenemos acumulación de líquido intraperitoneal. Generalmente, hay otros, recuérdense que esta es circulación portal, ¿verdad? Entonces, tenemos acumulación de líquido aquí afuera. Esa es una de las consecuencias. Ahora, hay unos shunts que se llaman shunts portosistémicos. Quiere decir que hay una conexión entre la sangre a nivel sistémica, o sea, por ejemplo, hablamos de venas que son, por ejemplo, no sé, ¿qué venas les puedo dar? Por ejemplo, las venas esofágicas, las venas hemorroidales. Esos shunts portosistémicos lo que permiten es que aquí tenemos un paso inadecuado de sangre a través de la vena, de la vena porta, ¿va? Entonces no logra pasar la sangre, no logra llegar bien al hígado y obviamente cuando quiere salir a través de la vena hepática que está acá, para llegar a la vena cava inferior y después al corazón otra vez, no lo logra, es muy difícil. Entonces la sangre dentro del sistema portal busca otras alternativas para llegar a este punto. Y lo que trata de hacer entonces la sangre es buscar esos shunts portosistémicos. Hay tres, pero a mí el que más me interesa que ustedes sepan es la conexión que hay con las venas esofágicas, o sea, dibujarlas de rojo, las venas esofágicas, y con las venas hemorroidales, ¿verdad? Las venas hemorroidales drenan una parte del recto. Entonces resulta que estas pequeñas venas esofágicas y venas hemorroidales empiezan a recibir toda la sangre, reciben más de lo normal, entonces se dilatan. ¿Qué creen que puede pasar con una de estas venas todas
con un montón de presión adentro. ¿Se pueden desangrar o no? Se pueden romper, ¿verdad? Entonces, si se rompe, por ejemplo, una vena esofágica, el paciente va a tener un montón de hemorragia gastrointestinal y esa puede ser una manifestación de la hematemesis o una causa de hematemesis, perdón. Y si una vena hemorroidal se rompe de esas, el paciente va a tener hematoquesia, es decir, sangrado rectal, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esa es como una consecuencia. Pero regresando a la citis, resulta que nosotros tenemos esa acumulación excesiva de líquido y José Pablo mencionaba otras causas. Sí, ¿verdad? Hay otras causas de ascitis. Aquí estamos viendo una causa que pues, es relativamente benigna. Pero, por ejemplo, cualquier proceso inflamatorio, ya sea una infección a nivel peritoneal o generalmente el cáncer sí puede darles ascitis, pero tiene que ser cáncer que haya hecho metástasis a nivel intraperitoneal, que es común en cáncer de cervix, por ejemplo. Entonces, esas metástasis generan un proceso inflamatorio dentro del peritoneo. Todos los procesos inflamatorios les generan producción de líquido. Entonces, sí puede generar esa ascitis, pero la causa es distinta y es generalmente por metástasis. Entonces, causas de ascitis, ustedes van a ver que hay muchas. Aquí solo estamos hablando de una, y esta básicamente por esa razón es. No sé si quedó claro o tienen alguna duda. De una vez aproveché a explicar los shunts, pero ¿alguna pregunta? Y todo esto es lo que le está sucediendo al paciente. Exactamente, o sea, este paciente por esa razón tiene esa acumulación de líquido o ese incremento del tamaño del abdomen Y también la y también la hematemesis. hematemesis. Ah, Exactamente. ya, ya. Entonces, tenés demasiada sangre que en lugar de lograr pasar a través del hígado, empieza a buscar esos shunts, ¿verdad? Entonces, probablemente este paciente tenga hemorroides, inflamadas, obviamente. Y también probablemente este paciente tenga varices esofágicas, que son como venas dilatadas, ¿verdad? Llenas de sangre con mucha presión. Pero lo que está pasando es de que a través de las venas esofágicas el paciente está tratando de llevar la sangre hacia la cava inferior o al corazón de regreso. ¿Alguna pregunta? Lo traté de explicar de la forma más sencilla. Ahora hay muchos más detalles, pero no quiero sobrecargarlos con mucha información de esto. ¿No? Bueno, regresemos Doctor, entonces. ¿Sí? solo para ver si comprendí. Entonces, como cuando decimos que el hígado está como con cirrosis, entonces se fibrosa el hígado, es más Exacto. difícil que entre la sangre de la vena porta y Exacto. esto hace que se aumente la presión en las venas y expulse líquido hacia el exterior, o sea, hacia el Exacto. peritoneo. Ah, ok. Sí, o sea, Gracias. es por el incremento de la presión hidrostática dentro del sistema portal. Perfecto, gracias. ¿Y alguien más? Lo único que tienen que hacer es tratar de separar o tratar de entender que el sistema portal, todo esto que está acá, es totalmente separado del sistema, de la parte sistémica, de la circulación sistémica. Y la única conexión que hay entre la circulación sistémica y la circulación portal es a través de los shunts que platicamos o a través del hígado. O sea, que pase la sangre aquí y que llegue a la vena hepática y después a la vena cava. Pero si no, no hay otra forma de conectarlos. Solo con que comprendan eso, van a entender seguro lo que sucede. Ah, perdón. Bueno, signos vitales de nuestro paciente parecen bastante normales. No vamos a hablar mucho de esto porque ya ustedes ya lo saben bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver el examen físico. Entonces tenemos un paciente que parece desorientado en tiempo-espacio, con tendencia al sueño. Observamos ictericia, observamos angiomas en abdomen, las escleras se observan icteicas, el abdomen tiene onda ascítica y tiene esplenomegalia,
En las extremidades podemos ver edema en miembros inferiores y petequias, y genitales podemos ver atrofia testicular. Entonces, tenemos bastantes hallazgos importantes, ¿verdad? No sé si. Empecemos con el primero, el estado mental. ¿Por qué creen que este paciente está desorientado? ¿Por qué será que nuestro paciente con cirrosis, pongámoslo así, está desorientado? Bueno, a mí se me ocurre, la verdad, no sé si está bien, pero tal vez que como estás, o sea, se está desangrando, entonces tal vez por eso, por la falta de sangre. ¿Ok? Sí, exactamente. La hipotensión te puede provocar una alteración del estado de conciencia. Pero miremos su presión arterial, no está tan baja todavía, tiene 160, está como límite. Entonces, tal vez esa no sería la causa, pero sí, eso es una buena, es una buena, es un buen diferencial, digamos. ¿Qué más nos podría provocar alteración del estado de conciencia, especialmente en un paciente con cirrosis, con problema hepático? No sé si también está bien, pero sí, tal vez la asitis, porque decía que se presentan ondas asíticas, entonces tal vez la pérdida de líquido. Mm, sería la misma historia sería la misma historia con la hematemesis que mencionaban anteriormente. Entonces, si su presión está al límite todavía, yo pensaría que no tomen no tomen em, como que esa es la causa. ¿Alguien más? ¿No? No sé, doctor, pero usted ha dicho que la bilirrubina indirecta se depositaba en el cerebro, pero no sé si en Sí, adultos también. sí, cabal. Sí, está bien. Generalmente esta bilirrubina indirecta se deposita en el cerebro, pero tal vez no les expliqué que es cuando estamos hablando del cerebro inmaduro, es decir, en un neonato, generalmente, prematuro. O sea, no te va a afectar si ya sos adulto, más que todo si sos neonato prematuro, pero está bien. Entonces, miren, generalmente el problema aquí va a ser el siguiente, ¿verdad? Ya vimos la consecuencia que tiene la cirrosis con respecto a la presión dentro del sistema portal, ¿verdad? Ya vimos por qué nos provoca ascitis. Entonces, vamos a apuntar aquí ascitis, ya vimos por qué, ¿verdad? Hematemesis o hematoquesia, ya vimos por qué pasa. Ahora, otro problema hepático que puede suceder es que si el hígado está aquí fibrosado, eh, miren, esto es un poquito como, no se sabe muy bien cuál es o sea, cuál es la fisiopatología, es decir, no se sabe muy bien cómo sucede esto, pero generalmente por alguna razón empiezan a producirse unos mediadores inflamatorios cuando eso sucede. Dentro de ellos uno importante es el óxido nítrico, y ese óxido nítrico lo que favorece es que se incrementa aún más la presión portal. Y por alguna razón las bacterias gastrointestinales, recuerden que tenemos normalmente siempre bacterias en el colon, en estos pacientes se empiezan a producir un montón de este componente, un componente que se llama NH3 o amonio. Entonces, ese amonio generalmente en el paciente cirrótico, a mí lo que me interesa que sepan es que se acumula, y el paciente cirrótico generalmente le cuesta mucho excretar el amonio. Ustedes van a ver en farmacología el próximo año que hay varias medidas para poderlo excretar, generalmente eliminando las bacterias gastrointestinales. Pero generalmente el amonio al acumularse es el que provoca la alteración del estado mental en un paciente con cirrosis. Ese es generalmente el problema.
especialmente en pacientes que tienen hematemesis. Se mira mucho, 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 mucho. Entonces, solo para que les quede como de lección, que lo piensen siempre así. Pacientes con cirrótico, con alteración del estado mental, seguramente es un paciente que tiene hiperamonemia. Hay otro signo característico de la hiperamonemia que se llama asterixis, que generalmente es como, se hace hiperextensión de la muñeca y se observa como el paciente pareciera como que está aleteando con las manos. Yo creo que mejor si lo buscan en Google, ¿verdad? Pero vale la pena que lo sepan. Entonces, generalmente la alteración del estado mental es por esta acumulación de amonio excesiva en pacientes con cirrosis. No me interesa tanto que sepan por qué, porque al final no es tan importante. Solo sepan que las bacterias gastrointestinales producen un montón de amonio y eso lo que provoca es la alteración del estado de conciencia. Entonces, alteración del estado mental, ya vimos por qué. Luego nos dice que tiene ictericia. Bueno, ya vamos a ver más adelante por qué. Eso lo vamos a ver en la presentación. Se observan angiomas en el abdomen. ¿Por qué creen que se observan angiomas en el abdomen en un paciente con cirrosis? Por el aumento de la presión. Sí, generalmente el aumento de la presión portal. Hay otro shunt que no les mencioné, que son con las venas paraumbilicales. Son venas que están alrededor del ombligo. Entonces esas venas paraumbilicales también se dilatan y se observan como angiomas más o menos alrededor del ombligo. Eh, entonces, es una es una consecuencia también de la hipertensión portal. Luego vemos que el paciente tiene onda cítica, ya vimos la citis porque sucede, y luego dice esplenomegalia. ¿Por qué creen que el paciente tiene esplenomegalia? Miremos esta imagen aquí. Este es el vaso. ¿Por qué será que nuestro paciente va a tener esplenomegalia? Eh, Dale, Gaby, perdón, te interrumpí. Ay, gracias. Bueno, yo decía que era porque igual como le está costando entrar la sangre al hígado, se Ajá, está acumulando ajá. y pues no sale del vaso con la misma facilidad y por eso es que se aumentó de tamaño. Exactamente, ¿verdad? O sea, la vena esplénica, que está aquí, vena esplénica, drena o es parte del sistema portal. Entonces, si no logra drenar bien su sangre, el vaso se empieza como a congestionar, digámoslo así. Esa es básicamente la razón. Y un vaso incrementado de tamaño, lo que te va a provocar pues, generalmente te provoca la esplenomegalia, no te provoca mayor consecuencia, pero generalmente recuérdense que en el vaso, entonces, en la anatomía ustedes van a ver que en el vaso pasa, se encarga de pasar eritrocitos, se encarga de pasar plaquetas, y el vaso lo que hace es secuestrar plaquetas. Entonces todas las plaquetas se quedan como atrapadas dentro del vaso. Se quedan todas las plaquetas. Entonces el paciente cirrótico, usualmente si ustedes le toman una muestra de sangre y miran sus eritrocitos, sus plaquetas, sus leucocitos, generalmente el paciente con cirrosis va a tener trombocitopenia, pero porque las plaquetas se quedan atrapadas aquí. Entonces, esa es como generalmente la consecuencia más importante de una esplenomegalia. Bueno, ya vimos la citis, ya vimos por qué, la esplenomegalia también. Las petequias, ahorita vamos a ver por qué. Y luego la atrofia testicular también. Eso dejémoslo en stand-by. ¿Alguna duda por ahora? Yo tengo una duda, ¿cómo dijo que se llamaba el signo que aleteaban con las manos? Ah, asterixis. Te lo voy a escribir aquí. Es asterixis. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno,
Entonces, cuando le sacamos laboratorios a este paciente, observamos los siguientes hallazgos. Glóbulos blancos 7000, hemoglobina 7, volumen corpuscular medio 90, plaquetas 90,000, TP 20, TPT 45, albúmina 2.5, bilirrubina total 3, bilirrubina directa 1.5, bilirrubina indirecta 1.5, fosfatasa alcalina 150 y ASAT 500 y ALAT 350. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les llama la atención de todos estos laboratorios? Sé que son bastantes, pero generalmente en esos pacientes así se pide. ¿Qué les llama la atención? Creo que la hemoglobina está baja. Ok, muy bien. Está bastante baja, ¿verdad? Seguramente, ¿por qué será? Porque se quedó en el vaso. No, recuérdate que, bueno, puede haber secuestro de eritrocitos en el vaso, pero generalmente lo más importante en este paciente es que tiene antecedente de hematemesis, o sea, está vomitando sangre. Seguramente alguna subárice esofágica que se rompió y se está desangrando. Entonces, por eso tiene esa caída de hemoglobina tan importante. La albúmina también está baja. Ok, la albúmina está baja, muy bien. ¿Qué más? Los tiempos de coagulación están muy altos. Los tiempos de coagulación están prolongados, excelente. ¿Qué más? Que el nivel de bilirrubina, o sea, los tres están altos. Sí, está significativamente elevado tanto la bilirrubina total como... Acuérdense que la bilirrubina total se forma a partir de la suma entre la bilirrubina directa e indirecta. Entonces sí, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes miran una bilirrubina total elevada, tienen que ver cuál predomina, la directa o la indirecta. En este caso, pues vemos las dos. Muy bien. ¿Algo más? Las plaquetas están bajas. Ok, excelente. ¿Qué más? La ¿Cómo estarán las fosfatasa transaminasas? alcalina está un poquitito elevada, no es tanto, pero sí está un poquitito elevada. Sí, sí, dejémosla como está al límite, pero muy bien. ¿Y las transaminasas? Están elevadas. Están elevadas las dos, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que sucede en el paciente con cirrosis es que nosotros tenemos, esto lo vamos a borrar, es que nosotros tenemos varios problemas. Generalmente, cuando hablamos de elevación de la bilirrubina en un paciente con cirrótico, nosotros esperamos observar elevación em, de las dos. ¿Por qué? Porque generalmente si el hígado está dañado, esta enzima que se llama UDP no va a funcionar de la mejor manera, pero tampoco va a funcionar de la mejor manera la capacidad de excreción del hígado de bilirrubina. Así que generalmente se elevan las dos en conjunto. Ya vamos a hablar más específicamente en qué estado se eleva la bilirrubina directa o la indirecta. Pero el hígado tiene diferentes funciones. Una de esas funciones es una función de síntesis. Y resulta que el hígado sintetiza cosas importantes como albúmina. ¿Se recuerdan de la presión oncótica? Si tienen bajo el nivel de albúmina, pierden presión oncótica y por lo tanto hay edema. Recuerden que este paciente tiene edema en miembros inferiores. Aquí está la explicación de por qué. Em, Generalmente también se encarga de síntesis de factores de coagulación, principalmente los factores dependientes de vitamina K, que son prácticamente los que forman parte de la vía extrínseca, que es el TP. Por eso miran que este paciente tiene prolongados los tiempos de coagulación. La trombocitopenia ya vimos que es más que todo por la esplenomegalia. Y cuando hay un daño propiamente del hepatocito, ustedes van a observar un incremento de las transaminasas. Generalmente podemos ver el patrón de las transaminasas que esté elevado. Si su paciente es alcohólico, perdón, mejor dejémoslo así. Si su paciente tiene algún tipo de hepatitis viral,
por ejemplo, hepatitis A, etcétera, o toxicidad, por ejemplo, se intoxicó con acetaminofén o algo, las transaminasas las van a tener súper elevadas, más de 1000. Si su paciente tiene hepatitis crónica, como B o C, las transaminasas, ustedes las pueden observar, incluso en valores normales o levemente elevadas. Pero si su paciente tiene hepatitis por consumo excesivo de alcohol, el patrón es que la ASAT o la aspartato aminotransferasa está en relación 2:1 con la ALAT. Quiere decir que si tenemos 500 de ASAT, vamos a tener 250 más o menos de ALAT. Miremos cómo está el patrón de transaminasas de nuestro paciente. 500 a 350, ¿verdad? No está tan así como 2:1, pero más o menos va en ese camino. Entonces puede ser que nuestro paciente sea más alcohólico de lo que él nos está refiriendo. Cuando hablamos de problemas colestásicos, es decir, que hay un flujo de bilis lento, generalmente la fosfatasa alcalina es la que se va a elevar en ese caso. Pero eso es más que todo cuando tenemos otras patologías como piedras biliares o algún otro problema por ahí. Pero generalmente, cuando es un problema propiamente biliar, se eleva la fosfatasa alcalina y otro parámetro que se llama GGT. Pero eso no vamos a entrar en detalle porque no es como tema de la clase. ¿Alguna pregunta con los patrones de laboratorio de nuestro paciente? Ya vimos por qué tiene anemia, ya vimos por qué tiene la trombocitopenia, los tiempos de coagulación prolongados, la hipoalbuminemia, elevación de la bilirrubina, ahorita lo vamos a ver específicamente, fosfatasa alcalina y transaminasas. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿en qué casos dijo que las transaminasas están en rango normal? Puede ser que en casos de ya cirrosis o hepatitis crónica. Ya, gracias. Esos dos. Pero si voy algo rápido, mucha, pero no nos va a dar tiempo. ¿Alguna otra duda antes de que continuemos? Bueno, entonces vamos a regresar a esta parte de acá. Cualquier problema que nos afecte esta enzima o que esté acá atrás, es decir, incremento, por ejemplo, en la destrucción de eritrocitos, por ejemplo, perdón, o que esta enzima no funcione, generalmente esos dos problemas nos van a elevar la bilirrubina indirecta. Y cualquier problema que nos impida excretar la bilirrubina como bilis o etcétera, a cualquier lito que nos esté obstruyendo ahí o cualquier cosa que nos impida excretar esa bilirrubina, nos va a provocar elevación de la bilirrubina directa, conjugada. Entonces, ¿qué causas hay de elevación de la bilirrubina directa? Obstrucción de las vías biliares, enfermedad del tracto biliar, cualquier defecto de excreción de la bilirrubina. ¿Qué nos va a provocar elevación de la bilirrubina indirecta? Hemólisis, es decir, destrucción de eritrocitos. Se produce más hemo y por lo tanto más bilirrubina. Y por lo tanto estamos sobrecargando la enzima, ¿verdad? En el recién nacido es normal ver un poquito de hiperbilirrubinemia. Básicamente es porque los eritrocitos tienen una vida media más corta. Y hay otros síndromes extraños que ahorita vamos a ver, que básicamente provocan que la enzima UDP no funcione bien. Entonces, obviamente, se eleva la bilirrubina indirecta, porque no se puede conjugar. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de Dewing-Johnson. Ese síndrome es como un ejemplo perfecto de la hiperbilirrubinemia conjugada, porque básicamente el problema en el síndrome de Dewing-Johnson es que nosotros no logramos este paso, que es excretar la bilis. Eso no se logra. Entonces nosotros la logramos conjugar y pues todo lo demás,
pero cuando llegamos al momento de excreción no lo logramos. Entonces, generalmente el paciente tiene característicamente elevación de la bilirrubina directa. En pacientes, por ejemplo, con enfermedades del tracto biliar, no lo vamos a ver tan a detalle, pero, por ejemplo, recuérdense que hay, por ejemplo, inflamación de ese tracto, hay problemas que son autoinmunes que destruyen los tractos biliares. Generalmente eso lo que va a provocar es que tengamos un daño biliar importante. Miren, aquí tenemos prácticamente pérdida de lumen, es decir, se hace como más angosto y es más difícil que la bilis fluya a través de este tracto biliar. Y por lo tanto, generalmente en esos pacientes, pues se eleva la bilirrubina, que es siempre la directa, ¿verdad? Porque es más difícil que pase a través de estos conductos la bilirrubina. Igual ¿verdad? Vamos a entrar mucho en detalle aquí, mucho si no nos da chance. Esta imagen creo que sí me sirve. No, esta tampoco. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un problema a nivel biliar? O sea, no logramos excretar la bilis de forma adecuada. Ya vimos que una cosa que nos va a provocar a nosotros es la ictericia, ¿verdad? Eso es totalmente normal. ¿Qué bilirrubina va a predominar? La bilirrubina conjugada. Pero también hay otras cosas importantes, otras manifestaciones clásicas que ustedes van a ver. Una de ellas es el prurito. Entonces, generalmente es bastante interesante porque los pacientes con hiperbilirrubinemia generalmente son pacientes que les van a decir, mire, fíjese que mi piel está de color amarillento, pero también les van a decir, mire, por alguna razón me pica todo el cuerpo. Entonces ustedes van a observar como lesiones de escoriación, ¿verdad? O sea, se rascan los pacientes mucho, pero es por esa razón, ¿verdad? Entonces, no piensen que tiene otra cosa, sino que es básicamente la bilirrubina que les está haciendo que tengan prurito. Y otra cosa característica son los xantomas. Los xantomas son como acúmulos de colesterol que se depositan en la piel, característicamente cerca de los párpados. ¿Por qué se depositan esos xantomas? Porque recuérdense que la bilis favorece la digestión de los lípidos. Entonces, generalmente, si no tienen un buen flujo biliar, su digestión de lípidos va a ser totalmente no tan buena y por lo tanto se va a acumular esto de colesterol, ¿verdad? Son otras como complicaciones que son bien clásicas. ¿Qué más? No. Luego tenemos estos síndromes, que es el síndrome de Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert. Básicamente estos síndromes lo que provocan es hiperbilirrubinemia no conjugada, es decir, indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque básicamente el problema en estos síndromes es que tenemos un daño en la enzima UDP. ¿Verdad? En Crigler-Najjar va a ser la ausencia total de la enzima y en Gilbert solo va a ser una disminución leve. O sea, la enzima ahí está, pero no funciona al 100%, funciona un 50%, un 60%. Entonces lo característico es que en ambos pues vamos a ver ictericia definitivamente, pero la diferencia es que en Crigler-Najjar, por ser una ausencia total, generalmente estos pacientes van a tener ictericia desde el primer día que nacen. Entonces prácticamente van a nacer y ese día va a tener ictericia. Generalmente la ictericia es bastante grave, obviamente, porque no existe esta enzima y por ser en neonatos se va a provocar kernicterus. ¿Qué tratamiento tenemos que hacer en estos pacientes? Generalmente el trasplante de hígado es la única solución en ellos, ¿verdad? Ahora el síndrome de Gilbert, básicamente el problema es que tenemos una disminución leve de la enzima y generalmente los pacientes son asintomáticos. El único caso donde ustedes van a ver ictericia en estos pacientes es cuando tienen, por ejemplo, gripe o, por ejemplo, hicieron mucho ejercicio o cualquier estrés fisiológico y llegan y les dicen, mire, fíjese que ayer, por ejemplo, fui a escalar, no sé, una montaña. Y después de eso me empecé a poner como amarillo.
O por ejemplo, fíjese que hace una semana me dio una gripe fuerte y me empecé a poner amarillo. Pero es porque en estados de estrés fisiológico incrementa la producción de bilirrubina, pero estos pacientes, por no tener un nivel normal de esta enzima, no logran conjugarla toda. Así que se empiezan a manifestar con ictericia, pero solo en estos casos. Aquí está el problema, básicamente en ellos entonces va a ser a nivel de la conjugación, y en el Dewey-Johnson va a ser a nivel, y cualquier problema biliar como conagitis, lo que quieran, va a ser a nivel de aquí, de esta parte de acá. La ictericia neonatal fisiológica. Entonces, miren, es bien importante que ustedes reconozcan ictericia neonatal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes tengan el EPS, ustedes son los únicos que van a ver a los niños chiquitos así. Entonces, generalmente lo que pasa es que ustedes se enteran, por ejemplo, normalmente las enfermeras saben bien si hubo algún nacimiento de alguien en la comunidad. Pero resulta que ustedes van a ir caminando, van a hacer su visita familiar, no sé si yo creo que ustedes ya hicieron el año pasado, ¿no? O no. Tal vez a principios de año hicieron. No, ¿Nunca hicieron? No, nunca. Bueno, generalmente en esas visitas familiares, ustedes van a ver a los niños, cómo están, etcétera, ¿verdad? Y resulta que estos niños, ustedes tienen que saber reconocer cuando una ictericia es fisiológica, es decir, normal, o cuando es una ictericia patológica. Generalmente, si ustedes le preguntan a la mamá, mire, ¿cuándo se empezó a poner amarillito el niño? Generalmente si la mamá les dice, mire, fíjese que mi hijo tiene 2 días de nacido y hasta hoy empecé a notar que se empezó a poner amarillito. O ya tiene 3 días de nacido y hasta hoy empecé a notar eso. Generalmente eso es normal, pero generalmente si el niño también no tiene todo el cuerpo amarillo, si solo son como partes, por ejemplo, las manos, un poco la cara, un poquito el abdomen, no deberíamos de preocuparnos. Ahora, si la ictericia empezó desde el primer día de nacido y, y es básicamente bastante extensa en el cuerpo, entonces ustedes sí ya deben de preocuparse por ese niño porque está en riesgo de kernícteros. Em, ¿Por qué ocurre la ictericia neonatal fisiológica? Uno, porque la vida media de los eritrocitos es más corta, entonces se lisan más rápido, es decir, hay hemólisis más rápido que un paciente ya adulto. Y la otra es porque esta enzima, la UDP, está un poquito inmadura, entonces es un poquito difícil que la enzima funcione adecuadamente conforme el tiempo va a ir madurando. Pero básicamente por esas dos razones es que es normal ver un poquito de ictericia en un neonato, excepto como en los casos que ya les comenté, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con la ictericia neonatal? Que sí me interesa que sepan bien cuándo reconocerla, ¿no? Doctor, Ustedes van a ver mucho que cuando leen de ictericia van a ver esta terapia, que es fototerapia. Lo que pasa es que la fototerapia es como una luz que pareciera ultravioleta, pero no es ultravioleta, que básicamente lo que hace es cambiar la forma, isomeriza la bilirrubina y la transforma en una forma hidrosoluble. No me recuerdo cuál era el nombre que se me olvidó, se me fue. Pero generalmente la bilirrubina se transforma en una forma más soluble y se puede excretar más fácilmente. Esa es como la forma de actuar de la fototerapia, pero tienen que saber mucho más de eso. Eh, bueno, cuando tenemos problemas que nos favorecen hemólisis, por ejemplo, esferocitosis hereditaria, o por ejemplo, esta otra que se llama deficiencia de glucosa 6-fosfatidrogenasa, son patologías que nos favorecen hemólisis. Entonces, si ustedes tienen hemólisis, generalmente lo que va a suceder es que van a tener elevación de la bilirrubina indirecta. Eso es clásico. En hemólisis siempre van a tener elevación de la bilirrubina indirecta. Hay elevación de otras cosas, por ejemplo, como el LDH, hemoglobina. Obviamente, la elevación de la LDH se libera
de los eritrocitos, pero a mí lo que me interesa es que entiendan que en todos los casos de hemólisis va a haber elevación de la bilirrubina indirecta. No vamos a entrar mucho más en detalle. Hipertensión portal, ya lo explicamos, ¿verdad? Básicamente el hígado cirrótico no permite un paso adecuado de la sangre que viene del sistema portal. Y eso lo que provoca es, pues, obviamente, el incremento de la presión hidrostática. ¿Se recuerdan que es hidrostática, por favor? Y eso lo que permite salida de plasma dentro del peritoneo. Cirrosis, ¿cómo se define? Básicamente es como fibrosis de los hepatocitos. Esta imagen es perfecta porque nos permite ver, aquí tenemos, miren, esta es la vena hepática. Aquí tenemos la famosa tríada portal, que es el conducto biliar, la vena parte de la vena porta y la arteria hepática. Básicamente lo que sucede es de que el flujo biliar va en dirección opuesta al flujo portal. ¿Se dan cuenta? La vena portal y la sangre de la arteria hepática van a depositarse en la vena hepática para que esta vaya a la vena cava inferior. Básicamente eso es lo que sucede. Obviamente un hígado cirrótico, esto no va a ser tan fácil de pasar, ¿verdad? Y por eso se eleva la presión portal. Vamos a dejarlo ahí porque esto ustedes lo van a ver en anatomía con más detalle. Aquí está la circulación portal, miren. Entonces el dibujo que les hice. Aquí tenemos, sepan qué forma la circulación portal. Vena esplénica, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior. La circulación portal toda drena en la vena porta, que obviamente va al hígado. Lo mismo que ya les hablo. Y la cirrosis básicamente es la fibrosis del tejido hepático, ¿verdad? Es básicamente lo que pasa. Hay unas células que se llaman células de Ito, seguramente ustedes las van a escuchar en la clase teórica. Esas células de Ito se caracterizan por dos cosas. Una es depositar vitamina A o almacenar vitamina A por alguna razón. Y la otra es favorecer el depósito de colágeno cuando ustedes tienen un daño hepático importante. O sea, esas son las células que provocan la fibrosis. Cuando tenemos cirrosis, obviamente hay un incremento en el riesgo del cáncer hepatocelular. ¿Y qué causas hay? Pues miren, hay un montón, ¿verdad? Ya hablamos de un montón. Generalmente a mí las más comunes en Guatemala, estas dos, ¿verdad? Esta está viendo mucho con prevalencia porque se mira mucho en pacientes obesos. Entonces, esta está viendo con mayor prevalencia, pero generalmente las dos más comunes son estas dos. Esto ya lo platicamos, esto ya lo hablamos. Manifestaciones clínicas de cirrosis. Ya vimos la encefalopatía. Generalmente el problema mental es por el acúmulo de amonio. La ictericia ya vimos por qué es. Ya hablamos de los shunts portosistémicos que provocan las varices esofágicas, que provocaría la hematoquesia o la hematemesis que ya vimos. El caput medusae es básicamente la dilatación de las venas paraumbilicales, que eso va vinculado aquí. La esplenomegalia ya vimos por qué. Ya vimos por qué provoca trombocitopenia. Ya vimos por qué hay edema, que es por la hipoalbuminemia. Se pierde la presión oncótica. El hígado no logra producir albumina y la citis por incremento en la presión portal. Entonces, incremento en la presión portal. Ahora hay una cosa extra que no hemos hablado. Y es porque alguien que nos recuerde, por favor, qué hallazgo tenía este paciente a nivel testicular. Atrofia testicular, ¿no? Atrofia testicular. ¿Por qué creen que este paciente tiene atrofia testicular? ¿Por qué creen que tiene atrofia testicular nuestro paciente con cirrosis? ¿No? Creo que era una de las preguntas. ¿Alguien por ahí?
¿no? Pues miren, el hígado tiene una función importante, que es metabolizar estrógeno. Recuérdense que el estrógeno es una hormona, obviamente, que predomina en la mujer. En el hombre también tienen que haber estrógenos, pero no hay tantos estrógenos. Entonces, si el hígado no logra metabolizar el estrógeno, ¿qué va a pasar con el estrógeno? Se va a acumular. Si se acumulan los estrógenos, obviamente, estamos incrementando la relación de estrógeno-testosterona. Entonces, la relación va a incrementar. Si hay más estrógenos que testosterona, estamos en un estado hormonal más femenino. Obviamente empieza a haber ginecomastia, es decir, crecen las mamas o crece el pecho del hombre. Hay atrofia testicular y también hay disfunción eréctil en los pacientes. Entonces, no es nada raro que ustedes miren en un paciente con cirrosis que les diga, mire, fíjese que siento que mis pechos están incrementando de tamaño. Generalmente la atrofia testicular no la notan ellos, pero lo otro que sí les van a decir es, mire, estoy teniendo problemas maritales, ¿no? Y es porque tengo disfunción eréctil, por ejemplo. Entonces, generalmente eso es como, son dos consecuencias bien comunes que ustedes seguro van a ver, y es básicamente por esa razón. Hay otras cosas que el estrógeno, la hiperestrogenemia puede causar, que es eritema palmar. Ustedes van a notar que el paciente tiene las palmas de las manos todas como rojas, y también me recuerdo que es, ay, se me fue el nombre de estas cosas. Son como, se me fue el nombre. Son como venas, ahorita me voy a recordar, angiomas, los angiomas arañas, o spider angiomas. Esos angiomas básicamente lo que se miran como pequeños vasitos dilatados, también son por el incremento de estrógeno. Entonces son otras consecuencias que parecieran no relacionadas, pero sí están relacionadas con la hiperestrogenemia. ¿Alguna duda con la causa, con las consecuencias de la hiperestrogenemia en esos pacientes? ¿No? No, ninguna, gracias. Ya vimos, aquí está, solo miren esta imagen. Miren estos cuadritos que les voy a poner aquí. Aquí están los trans shunts portosistémicos que habíamos hablado. Entonces la sangre no logra pasar a través de la porta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca otras formas de llegar a la vena cava inferior. ¿Cómo va a llegar a la vena cava inferior? A través de la vena gástrica izquierda, se une a la vena esofágica. A través de la vena mesentérica inferior, se une con las rectales medias e inferiores. Aquí hay una unión portosistémica. Y a través aquí de las vías paraumbilicales con la epigástrica, favorece la llegada de la sangre a la circulación sistémica, que es básicamente lo que está aquí en celeste. Entonces, obviamente, estas pobres venitas que no reciben mucha sangre, imagínense cómo se van a dilatar si empiezan a recibir la sangre de todo el sistema portal. Entonces, por eso es que hay tendencia a varices esofágicas, tendencia a hemorroides. Estos pacientes se pueden incluso morir en un episodio de hematemesis, por ejemplo. Es lo que habíamos hablado mucho, solo que en otra imagen. Esto ya lo dijimos. La encefalopatía hepática ya dijimos lo de la albúmina y todo eso. Ahora pruebas de laboratorio. Entonces, para terminar, les voy a dejar este cuadrito. Ya hablamos un poquito de las transaminasas, cuándo se elevan, cuándo no. El patrón que ya habíamos hablado en pacientes con hepatitis alcohólica. Ya habíamos hablado también de cuando observamos transaminasas en 2000, 3000, generalmente es por toxicidad por alguna droga como acetaminofén o por hepatitis viral. Hablamos de la fosfatasa alcalina y de la GGT, que básicamente indican un flujo biliar lento. Un dato interesante de la GGT
es que la GGT se puede observar también en pacientes alcohólicos. Entonces, no se usa clínicamente, pues, pero generalmente un paciente que antes lo que se hacía era que se le preguntaba, mira, ¿usted es alcohólico? No. Si hay muchas sospechas, se le saca GGT, si está elevada, probablemente es un paciente alcohólico, ¿verdad? Con respecto a la fosfatasa alcalina, antes de terminar, me gustaría decirles que se puede elevar en dos casos. Uno, en colestasis. Y dos, en problemas óseos. Cuando tenemos, por ejemplo, algún problema óseo, hay algunas patologías que nos pueden provocar su elevación, pero nos puede provocar su elevación mucho, por ejemplo, destrucción de hueso activo, formación de hueso activo. Ahora la pregunta es, si ustedes vienen y a un paciente le sacan una serie de laboratorios, observan elevación de la fosfatasa alcalina, ¿cómo podemos saber si es por colestasis o cómo podemos saber si es por un problema óseo? ¿Qué creen que podemos hacer? Alguien que se anime a decirnos ahí. Algún voluntario. ¿No? Nadie. No importa si adivina. ¿Cómo podríamos diferenciar si es por un problema colestásico, es decir, flujo biliar lento, o cómo podemos saber si es un problema óseo? No sé, tal vez se me ocurre que aparte del cuadro clínico que va a referir el paciente, Ok, sí, sí. podemos ver también, o sea, como la colestasis es problema biliar, a lo mejor también va a causar ictericia, a diferencia de un problema óseo, creo yo, que no causaría ictericia. Sí, o sea, podemos ver también que haya, por ejemplo, elevación de otros parámetros de laboratorio, también el cuadro clínico, obviamente, pero generalmente lo que se hace es obtener otro parámetro de laboratorio y lo que hacemos es obtener el GGT. El GGT se eleva sí o sí, siempre en problemas biliares, no se va a elevar en otras causas. Entonces, generalmente, si el GGT está elevado también, el problema era biliar. Pero si el GGT no está elevado, el problema seguramente es un problema óseo. Entonces, es como la manera que podemos diferenciar las dos. ¿Alguna duda con esto? Doctor, Sí, o sea que la GGT la podemos hacer incluso cuando no se sospecha de que el paciente sea alcohólico. exactamente. O sea, ese es como un dato interesante nada más. Pero la GGT generalmente es bien específica para podernos decir que tenemos una enfermedad biliar, o sea, un problema de colestasis, o sea, ya sea que el flujo esté obstruido o que esté muy lento, lo que quieran. Siempre que hay un problema colestásico, se va a elevar la GGT siempre. Ahora la fosfatasa alcalina se puede elevar ya sea en problema colestásico o problema óseo. Entonces, cuando ustedes miren que tiene una fosfatasa alcalina elevada al paciente, busquen la GGT. Si la GGT no está, pidan una. Y si la GGT está y está normal, probablemente el problema va a ser el paciente que tenga un problema óseo que ahorita sea asintomático, pero que lo podamos detectar a tiempo, ¿verdad? Lo más común es una enfermedad que se llama enfermedad de Paget, que es un problema de lisis ósea, después de producción ósea y después combinación entre ambos. Pero bueno, eso ya ustedes lo verán en patología. La idea aquí es que comprendan los dos parámetros de laboratorio. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo vamos a dejar aquí porque ya tengo mucha información por hoy. ¿Alguna duda, comentario, algo? ¿No?
Está todo claro, gracias. Bueno, entonces yo les voy a subir un link para que suban la tarea, que es básicamente la hoja de trabajo. Necesito también, por favor, que estén pendientes del examen corto y que empiecen a pensar lo que les comenté del parcial, ¿verdad? Por favor, pónganse de acuerdo, piénsenlo y platicamos en estos días para ver qué día lo hacemos, ¿verdad? Si lo quieren hacer el mismo lunes, si lo quieren hacer pues, unos días después, ustedes me dicen qué hacemos, ¿verdad? Yo de todas maneras voy a poner unas propuestas por ahí. Ustedes van a elegir qué prefieren. Bueno, Gracias, doctor. platicamos entonces y vayan a su próxima clase. Gracias, feliz día. Adiós. Gracias. No puedo platicar con usted. ¿Sí? Ok. Si quiere cuando se vayan todos, sin ningún problema. Así no los atraso.